Nosotros nos consideramos los descendientes directos de los incas. Nos hemos ocultado muchos años a este lado del mundo. Nosotros somos amantes de la naturaleza. Hola a todos, yo soy Caplex, el que va a gritar como tu ex. Bueno, finalmente me encuentro en Chua Chua, comunidad perteneciente a la nación Quero, y hoy justamente vamos a conocer todo acerca de los queros. Y de hecho vean la geografía de este lugar porque estamos a pie de montaña, otra montaña, y lo más interesante de los queros es que se considera que ellos son los últimos descendientes de los incas. La principal actividad de los queros es la agricultura, la ganadería. Mira, mira cuántas llamitas, alpacas hay en lo largo de la montaña. Wow, esto es impresionante. Mi papá ha diseñado la casa cuando sale la luna, directamente da acá. La luz de la luna directamente sí, proyecta directamente acá con la montaña de allá, del frente. Y esto es para nosotros es media luna. Es muy bonito hacer ceremonia en la noche porque tienes velas y la luz. La luna enfoca justamente acá. Chua Chua es un pueblo de la nación Queros en la comunidad Queros. Para diferenciar un poquito, la nación Queros conforma 5 comunidades, de los cuales Queros es una comunidad. Sí. Y nos encontramos ahora en la comunidad Queros, anexo Chua Chua Chua. Chua. Nosotros nos consideramos los descendientes directos de los incas. Nos hemos ocultado muchos años a este lado del mundo. Nosotros somos amantes de la naturaleza. En esta parte del mundo nosotros no conocíamos, ahora conocemos, pero no conocíamos los hospitales, no conocíamos pastillas. Nosotros vivimos con la mama coca, la hoja de coca, la lectura de coca. De la misma forma con los sapos, la Pachamama. Sí. Todo natural, todo acerca, una conexión entera con lo que es la madre tierra. Sí, una conexión entera con la naturaleza, con la madre tierra. Las montañas son nuestros sapos, son aquellos sapos que nos protegen. La madre tierra, la naturaleza es lo que nos da de comer. Sí. Representa la fertilidad, la mujer. Nosotros nos hemos ocultado hasta 1950. ¿No? Sí, Luego en 2007 ya el Ministerio de Cultura. Recién vino. En 2007, estamos hablando hace poco. Y obviamente la carretera ha traído modernidad a estas comunidades. Al verse construcciones en ladrillo, bloques de cemento, a diferencia de antes que eran netamente de piedra con barro o también con adobes. También la comunidad se ha implementado de paneles solares, agua potable y demás cosas que son necesarias para la vida de una persona, pero ellos han tratado de mantener siempre la cultura, la esencia que los caracteriza. Y es por eso que más tarde haremos un ritual tradicional de los queros y bueno, vamos a ver y vamos a conocer más ese lado espiritual de conexión con todo este hermoso lugar. Esta es la casita de los padres de Rubén. Nosotros dormimos aquí. Son un par de cueros de alpaca. Son calentitos, la verdad, porque no nos hizo nada de frío. Bien, aquí estamos con Abel. ¿Y más? Jordi, ¿quién? ¿No te llamabas Abel? Tenemos que caminar hasta arriba durante 1 hora y pues bueno. No, yo no voy a ir con papá, voy a ir a Cusco. ¿Vas a ir? Él va a ir a Cusco también, ya lo escucharon. Él domina bien el quechua, que es su lengua nativa, porque todos aquí nacen hablando quechua. Y bueno, ahora sí, ya estamos empezando la caminata rumbo hasta más arriba. Miren, bueno, vamos. Cada vez más nos vamos acercando a la cumbre, donde ya se nota que está nevado. Estas montañas que vemos fue un centro ritual muy importante
para mi papá, Ya. para mi abuelo, Manuel Quispe, Que ya falleció hace poco. que ya ¿no? falleció bastante tiempo ya. En esta parte de montañas nosotros criamos alpacas, hacemos Wow. agradecimiento a la Madre Tierra por brindarnos a los animales que tenemos, ¿no? Sí. Acá arriba vamos a ver, son circos básicamente normales, pero son circos netamente ceremoniales, donde tenemos una relación íntima con los tierra. animales, Con con los nuestros animales, la tierra y nosotros. Ya vemos pequeños charcos, por así decirlo. Oh, poca nieve. Vamos a probar esto. Rico. Dulce. Con eso te haces raspadillo natural. En el Google Maps no se ven estas montañas. No se ve. Y obviamente no hay señal, ¿no? No tenemos. Para llamadas, ahí, allácito. ¿Dónde? Ahí se habla. ¿Allá? Ah, allá, ahí se habla. Solo Movistar. Solo Movistar. Sol Movistar. Ahora que me compro. Yo soy uno de los primeros hijos de la comunidad queros que salía afuera a estudiar sin saber nada de español, ¿no? Tú aprendiste a la fuerza ya el español. Yo aprendí a la fuerza el español en la ciudad de Cusco gracias al esfuerzo de mi papá, de mi mamá, Sí. que en paz descanse pude terminar mi carrera. ¿Hasta dónde? Parece que alguien caminó por estos lados, aparte de nosotros. Voy a seguir su huella porque... ¡Oh, mira, mira, mira! Me hundí. Aquí sí que hay lugares donde no sabe dónde. Aquí está la huella. Aquí continúa y... ¿Qué? ¿Otra vez tú? Y es que mira, tantas personas y... bueno, es un turista descansando. Y hemos avanzado hasta la parte de la cumbre donde está más nevado. Y esto está muy rico. Estamos aproximadamente a 4.500, 4.700 metros sobre el nivel del mar. Y todo tranqui. Cero afectación de la altura. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Puta, no, qué rico, vamos. De toda esta montaña, miren, detrás tenemos la neblina, que ya está cubriendo toda la parte por donde ingresamos. Las montañas nevadas, esa laguna ahí, y la neblina ya, miren. Ya lo está tapando todo. Ahora vamos a empezar a culcar la coca. Gracias. Gracias. Vamos a empezar por estas, obviamente. Apu Amalipa. Es el más poderoso. Ese cerro de allá se llama Apum Amonlipa. Guamanlipa. 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 Es la más importante. Ah, ya. Chatacocha. Chatacocha, el de al lado. Ajá, Chatacocha. Atacocha. Ajá. Simplemente es el hecho de soplar Ujú. significa, representa la conexión con los sapos, Con los cerros, ¿no? con los cerros, con las montañas. Si tienes cerros en donde tú vives, puedes pedir. El poncho que tienen ahora, ¿de qué material es? Esto es de lana de alpaca. De alpaca. De alpaca. Este te protege muy buen del frío. No pase el agua. La Pachamama, el vaso un Pachamama. Ah, gracias. Pachamama, el vaso. Es Pachamama, tierra. Y acá tenemos una falcha, es una flor andina muy típica de acá. En carnavales lo utilizan mucho para con los animales. Qué lindo. Oye, primera vez que toco y veo esto, wow. Tenemos que continuar subiendo porque no era abajo la ceremonia. Arriba vamos a hacerla. Y está, puff, en lo alto. O sea, cuando dicen que las montañas son sapos. Apus. ¿Apus? Sí. No, ha dicho sapos el otro. Apus. Apus, ha dicho sapos. Apus. Igual ha dicho sapos. No, apus. Ah, entonces yo pensaba que eran los sapos como de Naruto. No, Ahora sí, ya llegamos a la cima de la montaña. Ahora les voy a mostrar dónde estamos y a qué altura, porque estamos sobrepasando los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ya están preparando todo para la ceremonia, pero bueno, vamos a ir arriba. Uf. Mira, 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 vea. Sí que estamos a una altura. Uf. Es difícil creer que estamos a 5.000 metros o a más de esa altura. Ya estamos listos. Soy un quero más con el sombrerito, con el gorrito. Chulito. Chullito. Ustedes dicen chulito. Nosotros le decimos chulo allá, pero aquí chullito. Chullo. Perte. Chullo. En quechua, perte. 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 Ay, ya. Bueno. Agua florida, ¿no? Esto es para espantar. Espantar y para concentrarnos también. Para concentrarnos. Profundo. Huele rico. Wow, es penetrante el sonido. Sí, O perdón, el olor. Esto nos ayuda a conectarnos. sí.
para la ceremonia tenemos que estar bien enfocados. Aquí. Las 3 hojas de coca representan el apu en la comunidad queros. ¿Qué significa? Estas 3 hojas, cada uno de ellos tiene una representación. Nosotros representamos el mundo energético, Hanan Pacha, el mundo de los dioses, Kei Pacha, el mundo donde nosotros vivimos, Uju Pacha, el mundo de ¿Los muertos? energía negativa. Ay, No el mundo de no los muertos, energía negativa. Energía negativa. Ah, ya. Entonces, estas 3 hojas representan cada uno de Ahora ellos. vamos a lepa. Ya. Ahora vamos a Entonces, arriba. Siempre nosotros enfocamos el Yananti. ¿Qué es el Yananti? 2. Tenemos 2 ojos, 2 manos, 2 pies. La naturaleza también. Los sapos y la Pachamama. El color blanco, el papel nos sirve para poner todos los implementos, todos los elementos que tenemos acá. Es como un protector del despacho de las energías negativas. Por eso vamos a cubrir. Es un cobertor del despacho, ¿no? En otras palabras. Pueden hacer oraciones, pueden mencionar a sus papás si quieren una oración para su papá, para sus hermanos, una relación para la familia, para que la familia siempre nos vaya en armonía, ¿no? O todo lo que ustedes deseen, pidan lo que más necesitan hoy en día en su vida, lo que quieren más en su vida. Kan Pachamama yanapakun kaypi killawanpuni kawsayku kaypipuni kriyku paymi qhalqayta kan llank'ana kan paypi creenciachiqa kanpuni siempre comulla kana tukuy sunqu llank'akun mana kaypiqa ñuqayku rikuwaq qhawariyuq mana kanchu centro salud nisqa mana kanchu kay llaqtapiqa ñuqayku Pachamamawan apullawanpuni kawsakuyku unquykunichipis inshinku Pachamamapaq apukunapaq anchinata puqurikuspichqa qhallallapuni purikuchiq qankunapas igual Pachamamanchis siempre qankunatapas yanapasinchis kunan kutipaqtikis trabajawanchis kanqa llank'ay kanqapuni siempre sunquwanpuni kashaschiqa y siempre yanapakunpuni y kunan ña tukuyunchis ña hallp'ayaspaqa purikunchis. Bueno, ya acabó una parte del ritual. Ahora van a empezar los cantos y un poco de rezos. Así que empecemos. María Chañejo, me sacó una somas calpa, energía. ¿Listo? Cuando eres niño, cuando eres joven, no creía en esas cosas, ¿no? Yo como tranquilo como todas las personas, pero ha habido un momento en que me sentí conectado con los sapos, pedí de corazón y ves que poco a poco a tu alrededor llegan. Son seres vivos. Desde ese momento les tengo un gran respeto y siempre con los sapos estoy. Alcanzuta y apukunapaq lipin apukunapaq mañarikuspa sumaqta y mamakukapi entuykunchis
Kausayninchis kananpaq, sumaq puriyninchis kananpaq, trabajunchis kananpaq sumaqta llipin apukuna sumaq kallpata kunawanchis, energía, trabajo, llanto, viaje, todo mana faltananchu, pero iniwan kana, iniwan sunqunchikwan kanqa. Mana sunquykiswan kankisqa manan atikunqachu, manan apu chashkiwasunchu, manan Pachamama chashkiwan. A ver, apu sankate jalibanaco, sumaqta kunanqa chiwaykunchis. A ver, sumaqta kallpa energía kachun, llank'ayñan trabajo kachun, kipa hatun apukuna. A ver, apu wamalipa qayllaykipi kunabraspi kaypi kayku. A ver, sumaqta 26 hampu ayku chashkiwayku sumaqta kunanqa. Hampuy. A ver, Dios sea, Dios chore, Espíritu Santo. Hampuy kunanqa. A ver, soplamos 3 veces fuerte. El clima acá sigue es cambiante porque hace rato salió el sol, ahora se volvió a ocultar, estaba empezando a nevar, ahora está cayendo pequeñas gotitas de nieve mezclada con agua. Bueno, la nieve es agua, pero ya están preparando el lugar para poder quemar todo lo que empezamos al inicio. Y allá al fondo tenemos a Usangate, que es el nevado más alto de todo el Cusco y al cual estamos rindiendo en la ofrenda porque es el apu más representativo de todo este lugar. Mira. Uf.